Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa, Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 10:40. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua, y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los últimos graneros de México y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis, donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Hoy tenemos el tema 5 siglos de rebeliones indígenas en México. En relación a la resistencia indígena, Guillermo Bonfil escribió: si la violencia ha sido el instrumento permanente de la dominación, los pueblos indígenas también han recurrido a ella para rechazar la sujeción y reivindicar la libertad. La historia registra una cadena incesante de guerras de defensa ante la invasión y de sublevación contra la opresión colonial, que nos da cuenta la no conquista de los rebeldes y la afirmación histórica de los pueblos indígenas y su voluntad de permanencia. Todavía, en la primera mitad del siglo XVI, a pocos años de realizarse la conquista por parte de los españoles, se suceden levantamientos indígenas entre los mayas del suroeste, los yopes que habitaban en lo que ahora es el estado de Guerrero, los zapotecas y mixtecos en lo que es el estado de Oaxaca, así como entre los indígenas de la Sierra de Nayarit, los coras y los huicholes, los tepehuanes, y entre los cascanes en lo que actualmente es el estado de Jalisco y las áreas circunvecinas. Estos últimos abandonaron sus pueblos, se concentraron en un lugar elevado, estratégico e inaccesible llamado el Mixtón, y se enfrentaron en repetidos combates a los españoles, hasta que finalmente fueron derrotados, muriendo en una lucha más de 6,000 hombres de este grupo étnico. Para finales del siglo XVI, las principales religiones indígenas tienen un lugar entre los acaxes, en lo que actualmente es en el estado de Sinaloa y Durango. Los tehuecos en Sinaloa, en esta región del fuerte, y los huachichiles, que sobrevivieron a lo que actualmente son los estados de San Luis Potosí y Jalisco. Otro movimiento de rebelión en esta etapa fue la que se llevó a cabo entre los mayas de Campeche, por motivos exclusivos y religiosos. Este movimiento fue encabezado por Francisco Chi, quien junto con sus capitanes fue condenado a muerte. Así fueron ahorcados, decapitados y sus cabezas clavadas en unos postes en la plaza pública para que sirviera de advertencia a todos los indígenas. Al iniciarse el siglo XVII, vuelve a surgir la rebelión de los acaxes, después la de los tepehuanes en 1616, que en uno de los últimos combates perdieron más de 15,000 guerreros, y que a partir de esto estos pueblos resultaron prácticamente exterminados. En 1624 estalló una sublevación entre los mayas de Yucatán. Su dirigente fue capturado, sometiéndolo para que confesara y se convirtiera al cristianismo, pero como estaba resuelto a permanecer fiel a sus creencias, fue ahorcado. En 1936, los mayas de Quintana Roo se rebelaron, quemaron pueblos y huyeron al monte. En 1632, los guasaparis, en el sur de lo que hoy es el estado de Chihuahua, se rebelaron en contra de los colonos españoles y de religiosos jesuitas. En esa zona se encontraba una rica mina de plata, donde se establecieron los españoles. Otra cosa sucedió en el área del centro minero de Parral, territorio de indígenas nómadas que formaron la Confederación de las 7 Naciones, la cual incluía los siguientes grupos: salineros, tobosos, conchos, julimes, cabezas coloradas y mamites. Estos finalmente se rindieron, fueron castigados duramente y obligados a asentarse en los pueblos donde procedían. En la segunda mitad del siglo XVII se sublevaron los tarumaras, que habitaban en lo que actualmente son los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Esta rebelión
En realidad, tuvo un primer brote en 1646, pero resurgió en 1650, dirigido por Teporoaca, un líder valiente y de gran astucia, que exhortó a su gente a matar frailes y españoles, a profanar los objetos sagrados y a negar la obediencia que había jurado el rey de España. En 1660 tuvo lugar una fuerte rebelión comandada por zapotecos, mixes y chontales en Tehuantepec, Nejapa, Ixtequi y Villa Alta, debido a los abusos que cometían los españoles, incluso los frailes. En una rebelión que se desarrolló en el norte, Nuevo México, entre 1680 y 1696, dice Barabás: durante 17 años, cerca de 25,000 indígenas de pueblos ya reducidos preparaban calladamente los planes de una gran sublevación que inicia el 10 de agosto de 1680, en la que también participaron numerosos indígenas gentiles de diferentes rancherías. Primero atacaban templos y monasterios y luego marcharon sobre la capital de Santa Fe, obligando a sus moradores a evacuar la villa. Durante 1694, los queres, jemes, apaches y tehuas atacaron poblaciones españolas con solo breves momentos de calma entre los brotes de rebelión, todos motivados por los injustos reacomodos que eran sometidos los indígenas. Hasta 1696, los españoles lograron pacificar a los rebeldes permanentes. Ya para término del siglo XVII ocurrió la rebelión de los Conchos, en lo que ahora es el estado de Chihuahua, y de los Ovas, en lo que es actualmente el estado de Sonora, quienes dieron muerte a los frailes y en general a los españoles, destruyendo iglesias y todos los objetos sagrados, buscando recuperar la libertad perdida hasta que fueron vencidos por las fuerzas militares españolas. Barabás encontró en el siglo XVIII nuevos movimientos de carácter y socio-religioso, 6 entre los mayas de Yucatán y Chiapas, 1 en Oaxaca y 2 en el norte del país. De ellos hubo uno de los tzetzales en Chiapas que marchaban armados con machetes y lanzas sobre Ciudad Real, hoy es San Cristóbal de las Casas, en 1712, el cual tomó por sorpresa a los españoles, pero aún con estos logros organizaron detener a 4,000 indígenas. Para fines de ese año cayó la insurrección de Cancuc con los indígenas muertos. A pesar de las numerosas bajas, la resistencia continuó hasta 1716, año en que fue completamente contenida esta rebelión. En lo que actualmente es el estado de Baja California, habitaban grupos nómadas que no se rebelaron en contra de los españoles debido a la actitud abusiva de estos en las acciones supuestamente evangelizadoras, pero ellos tuvieron que rebelarse. Los cochimís en el norte y los pericúes en el sur se propusieron destruir todo rasgo de religión cristiana mediante una insurrección que estalló en 1735, arrasando 4 misiones. La represión de los colonizadores fue tal que quedaron solamente 400 indígenas de 4,000 que iniciaron la rebelión. Los yaquis, que poblaron el territorio de lo que actualmente es el estado de Sonora, se rebelaron en 1740, incendiando iglesias e imágenes. Después derrotaron a una tropa en un pantano en una acción de guerrilla, pero más tarde la insurrección fue dispersada y las fuerzas coloniales abatieron a más de 1,600 rebeldes indígenas yaquis. Durante la segunda mitad del siglo XVIII ocurre un movimiento del que ha llegado más información que esta época. Se trata de la rebelión de Jacinto Canec de los mayas en Yucatán, 1761, que se inicia en el pueblo de Quisteil. Se sabe que esta rebelión se venía preparando desde hacía tiempo, porque la gente tenía armas enterradas, metales y cosechas para mantener a los guerreros. Cuando vino la represión, los españoles mataron a hombres, mujeres, niños indiscriminadamente. Canec fue torturado y muerto de una manera horrenda. La memoria de Canec quedó viva durante la Guerra de Castas en 1847. El primer comunicado estaba firmado por Jacinto Canec y Manuel Antonio Ay. El primero había muerto 84 años antes. Se dice que de los grupos étnicos de Nayar, de los tepehuanes, coras y huicholes, los coras se distinguieron por ser los más rebeldes,
que en el siglo XVIII se oponían a los misioneros franciscanos, gritándole: no queremos ser cristianos, queremos defender nuestra libertad y a nuestros dioses, a nuestro pueblo. Así que al comenzar el siglo XIX surgió el movimiento del indio Mariano, como salvador, que tenía el propósito de restaurar el imperio prehispánico. En la realidad se trataba de un indígena llamado Juan Hilario, originario del pueblo de Colotlán, quien propició este levantamiento, convocando a diversos pueblos a concentrarse en Tepic para deponer a las autoridades. Este movimiento fue desarticulado totalmente. Los yaquis que habitaban lo que hoy es el estado de Sonora tuvieron una larga lucha, no solo militar, sino de organización política. Esta lucha comenzó en 1825 con su líder Juan Banderas, quien reunió a su pueblo en una confederación indígena. Tenía como fin constituirse en una república de indígenas dirigiéndose a yaquis, mayos, ópatas y pimas. En 1826 y 1832, Juan Banderas volvió a rebelarse contra el gobierno de México para defender su territorio y la autonomía de la comunidad. Entre 1868 y 1887, el nuevo líder de los yaquis fue José María Leiva, mejor conocido como Cajeme, quien luchó durante 19 años por los ideales yaquis, que eran la autonomía y la independencia de su pueblo. Cajeme se ganó la simpatía de todos los yaquis y reorganizó el gobierno militar y civil con elementos que provenían de lo occidental y también de lo prehispánico. Cajeme fue asesinado y lo sucedió en otro líder llamado Tetaviate. Después de 10 años de guerrillas, los yaquis firmaron la paz y a partir de entonces vino el declive para este valeroso pueblo. Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, Tetaviate murió y muchos yaquis fueron deportados a Yucatán, Tlaxcala y Veracruz. Es bien conocido que muchos de ellos los llevaron a Yucatán a trabajar en las plantaciones henequeras como verdaderos esclavos. Entre 1843 y 1845 estalló una celebración de los triquis en lo que hoy es el estado de Oaxaca. Estamos hablando de la época de la nación independiente y de un movimiento que se originó por litigios territoriales con los hacendados, así como las altas contribuciones que se exigían a los indígenas. Las acciones rebeldes tomaban como símbolos una imagen del Cristo y el lugar que más se conoce por esta rebelión es el pueblo de Copala, que tiene nuevas acciones en el siglo XXI. La conocida Guerra de Castas de Yucatán comenzó en 1847 y se prolongó por más de medio siglo, es decir, hasta 1901, aunque continuaron los enfrentamientos todavía en el año de 1915 y la pacificación total no se logró sino hasta 1937. Se sabe que las causas económicas principales de esta guerra fue la expropiación de la tierra, el monte y el agua, ocasionado por las grandes plantaciones de caña de azúcar y de nequén, las cuales provocaron también que los indígenas mayas se convirtieran en peones atados al endeudamiento por impuestos excesivos. Los principales líderes de esta guerra fueron Jacinto Pat, Cecilio Chi y Manuel Antonio Ay. Los enfrentamientos militares más importantes ocurrieron en 1847 y 1862, como se recordarán años importantes para el país en otros frentes políticos, económicos y militares. En 1849 hubo un levantamiento de indígenas en el distrito de Chilapa, en lo que actualmente es el estado de Guerrero. Las autoridades de este distrito pusieron un pago alto de contribución para que los indígenas no estaban en condiciones de pagar, no tenían. Por ese motivo se rebelaron con una muy bien organizada guerrilla que duró varios meses al mando de Domingo Santiago, quien era originario del pueblo de Huillacantenango. En el estado de Nayarit hubo un extenso y largo movimiento de los huicholes, encabezados por Manuel Lozada, conocido como el Tigre de Alica. Comenzó en 1855 y concluyó en 1881. Se trata de un movimiento a base de guerrillas mediante la cual las fuerzas losadistas llegaron a dominar todo el territorio de Nayarit, así como parte de Jalisco, de Zacatecas y del sur de Sinaloa. Llegó a tener un ejército de 11,000 hombres divididos en 3 secciones. Fue derrotado en las mojoneras aprendidas y fusilado en Tepic en 1873. A la muerte de Lozada, el movimiento resurgió en 1878 bajo la conducción de Juan Lerma, quien era seguidor de Lozada. El gobierno desarticuló este movimiento
llevándose a la población a diferentes lugares de la República. Los tzotziles de Chamula, en el estado de Chiapas, tuvieron motivos suficientes para rebelarse. La imposición y uso de su religión para explotarlos, la usurpación de las tierras comunales como resultado de la ley Lerdo, lo que le dejó solo una opción: o se convertían en siervos de los hacendados o se iban a la selva y a la montaña. Así, este movimiento tiene un desarrollo de 1868 a 1870, durante el cual, entre otras acciones, los chamulas atacaron San Cristóbal, llegando hasta el centro de la ciudad y dejando por la noche como si no les importara, lo que lograron que se supiera que qué más hacer. Las tropas los enfrentaron, matando a 300 indígenas y a su líder Cuscat, que se fue a la selva con 800 sotiles que llegaban y quedaban para organizar una guerrilla y reconstruir su templo. El investigador Enrique Hugo García Valencia dice en su texto Etnohistoria Regional respecto a las revueltas y rebeliones indígenas en el estado de Veracruz: entre 1762 y 1787 hubo 7 en Papantla, 2 en Chicontepec y 6 en Huajutla. Y más adelante cita: los esfuerzos indígenas por sumarse a movimientos regionales y nacionales se inicia de pronto y después, así empieza después la independencia. Así tan solo en la Huasteca tenemos levantamientos en Tihuatlán, Tantoyuca, Osulama, Tantima, Chontía, Huejatla, Chiconotec, Tamastinciac, Tampico, Sierra Gorda, en donde indígenas y mestizos unieron esfuerzos para reivindicar sus causas. A mediados del siglo XX se registra un movimiento de indígenas del Totonacapan, especialmente en Chamutlán y el Espinal, que es reprimido y sofocado por el ejército. Esto es solo un panorama muy apretado sobre rebeliones indígenas. Habría que hacer un recuento aparte sobre luchas indígenas en el terreno estrictamente político. En cuanto a movilización no violenta, de lo cual también hay mucho por recordar y reflexionar. La población indígena, como se ve, ha estado reclamando siempre lo que le corresponde y defendiendo su cultura. Esto es nuestro pueblo, del cual nosotros apreciamos mucho esa valentía que hoy no la tenemos en nuestro México. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.